El silencio en el campamento del Oregon Trail tenía un peso diferente, una promesa fría que se extendía hasta los huesos antes de que el sol asomara. El pálido azul del amanecer desvanecía lentamente las sombras, revelando un terreno cubierto por una fina capa de polvo y neblina, que hacía que cada objeto pareciera envuelto en un velo grisáceo y cansado. El crujir sutil bajo tus botas cansadas resonaba como un eco de días repetidos. El olor impregnaba el aire, una mezcla inseparable de estiércol fresco, madera húmeda y el humo entrecortado de una fogata que nunca lograba apagarse del todo. Tus manos ásperas, curtidas por el roce constante de sogas y herramientas, intentaban afilar el hacha, mientras un temblor casi imperceptible sacudía la punta de tus dedos cansados. Visualiza por un instante, hoy, si un corte de luz nos hace perder la paciencia, imagina quedarte sin una chispa de fuego en medio del campo abierto, con miles de kilómetros de barro y troncos delante de ti. Aquí no hay comodidades ni transmisiones instantáneas, solo la monotonía de sobrevivir paso a paso en un mundo que no perdona lentitud ni error. Los bueyes, con ojos vidriosos y cuerpos pesados, permanecían atados, indiferentes a la rutina. Afilar el hacha, desempacar y volver a cargar las provisiones gastadas, preparar carros con barro seco adherido entre sus ruedas. Esa era la sinfonía diaria. No había héroes, solo la repetición infatigable de tareas básicas que consumían el día. Alrededor tuyo, el campamento despertaba lentamente, cubierto por la neblina y el polvo que se arremolinaban en él. Aire frío. El crepitar constante de la fogata era el único sonido estable, acompañado por el chirrido lejano, interminable, del molino que parecía moler harina con una lentitud insoportable, como si el tiempo mismo se hubiera resignado a avanzar a su propio ritmo exhausto. El pan, duro y áspero en tus manos, llevaba serrín para aumentar su volumen, recordándote que la supervivencia no es siempre digna ni justa. Tus pies, encerrados en botas de cuero mojado, soportaban el peso de kilómetros que empezaban a pasar factura. Cada paso, una pequeña batalla contra la aspereza y el cansancio que venía en oleadas lentas pero constantes. A veces, durante un breve respiro junto a la fogata compartida, un destello de esperanza calentaba el aire húmedo. Miradas cruzadas, respiraciones entrecortadas. En ese instante eras parte de un colectivo desgastado, unidos no por la aventura, sino por la necesidad de continuar una marcha que no prometía gloria. Pero entonces algo cambió. Un silencio diferente, esta vez más profundo, se apoderó del campamento. Los perros dejaron de ladrar y susurraban miradas cargadas de inquietud y alerta entre los hombres y mujeres cansados. Sin un ruido más, un incómodo presentimiento se instaló como una sombra creciente que superaba a cualquier fatiga. «Ey, antes que Morfeo te pegue de vez, da una conferida rápida si você continúa inscrito. Para algunos, o botón sumiu y eu no quiero que você perca las próximas historias para dormir. Aproveita y deja un like macio como un travesero. Me conta nos comentarios de onde você nos ouve y qué horas son. Ahí, su interacción mantiene este cantiño de calma vivo. Valeu por facer parte. El silencio que antes parecía solo cansancio se había transformado en algo más. Un susurro invisible corría entre las tiendas, un aire pesado que parecía tejer advertencias entre los suspiros del viento. Tus ojos, aún entumecidos por el frío,
captaron ese cambio imperceptible, como cuando la luz va menguando antes de que la tormenta rompa el cielo en pedazos. Mientras tus manos dejaban momentáneamente de afilar el hacha, esa fiel enemiga, que en este camino es también compañera, alentabas un vistazo al horizonte. La niebla del amanecer se había espesado, engullendo la silueta lejana de los árboles, haciendo que el bosque pareciera un monstruo dormido a punto de despertar. De repente, algo más allá del fogón llamó tu atención. Un movimiento, apenas un destello, fugaz, pero suficiente para tensar los músculos de tu cuello y acelerar el latir, como si tu cuerpo recordara que aquí la calma nunca es verdadera. Los perros, habituales guardianes de la rutina, guardaban silencio absoluto. Esa quietud era un aviso que no podías ignorar. En su mutismo se escondía la ansiedad que retumbaba más allá de las sombras. Enseguida, algunos hombres comenzaron a intercambiar miradas ciegas. Esos mensajes silenciosos que solo se entienden cuando el miedo es un compañero constante. Nadie se atrevía a hablar. Un hechizo invisible había congelado el aire, pero todos sabían, algo acechaba, y no en sueños. Visualiza la escena, tú, de pie en mitad de un mundo que no ofrece tregua, rodeado por el susurro del bosque. Y la opaca luz que ni siquiera el sol parecía haber elegido para levantarse hoy. El crepitar tembloroso de la fogata era la única melodía compasada en esa orquesta de tensiones improvisadas, mientras el olor a humo se mezclaba con el barro y el sudor pegajoso que recubría la piel de los viajeros. Con el correr de los minutos, la neblina empezó a ceder, y con ella emergieron detalles que parecían ensayar una historia de peligro. Ramas quebradas aquí y allá, pisadas frescas en el barro como huellas mudas de presencias no invitadas. La realidad había pasado de ser una promesa distante a un hecho inmediato. El trayecto por el Oregon Trail se convertiría, esa mañana, en un pulso donde cada decisión costaba la vida o su sombra oscura. Tus botas hundiéndose lentamente en el barro, la sensación húmeda y pegajosa que ascendía por tus tobillos, eran el recordatorio brutal de lo que ya habías dejado atrás y del precio a pagar por lo que aún quedaba por adelante. Las risas, los cantos y esperanzas que antaño animaron las paradas se deshicieron en un murmullo tan débil como el viento gélido. Era una marcha en la penumbra, aunque el día aún estaba en ciernes. Alguien rompió el silencio, un gruñido contenido, una orden queda. Entonces, las manos acostumbradas a confiar en la rutina empezaron a buscar armas, prepararse para lo desconocido, un ritual tan repetido que ya se había convertido en parte del paisaje invisible. La tensión se disipaba a golpes de movimientos precisos y miradas afiladas, pero no era tan sencillo. Cada sombra podía esconder más que un enemigo, tal vez un destino fatal disfrazado. Un hombre, el más veterano del grupo, se acercó lentamente y susurró una advertencia que parecía haber viajado junto con las leyendas más oscuras del camino. No estamos solos. Alguien o algo nos está observando desde el bosque, esperando que bajemos la guardia. La frase cayó como una losa fría. No había espacio para el escepticismo cuando la historia te había enseñado que la naturaleza de esta tierra era tan bella como implacable. Entonces, la mirada colectiva se clavó en los árboles, en la penumbra que allí reinaba, y en ese instante un sonido atravesó el aire, un estallido seco, una rama rota
o quizá un grito lejano que se quedó atrapado antes de quebrar el viento. Hubo un estremecimiento, un latido congelado, que se prolongó hasta que muy lentamente el mundo volvió a envolver el campamento en su manto de incertidumbre. Pero esa fue apenas la primera señal de que esta jornada no sería como las anteriores. El polvo levantado por la caravana, las ruedas deslizándose sobre barro seco y pegajoso, y las sombras que se alargaban con un rumor nuevo que escapaba a lo conocido, empezaban a relatar una historia que se negaba a ser silenciosa. En ese breve respiro, un rayo furtivo de sol atravesó las ramas. Su calidez era casi un insulto al aire frío que los rodeaba. En ese calor postergado, un inconsciente deseo por caminar rápido, por cruzar aquel bosque inquietante, creció como una pequeña llama. Todo parecía listo para que la jornada se quebrara en un legado de incertidumbre y vigilias, cuando todo podría haberse roto o transformar en ruina. La noche apenas un recuerdo pálido que se desvanecía. Una sombra se deslizó con una rapidez inesperada. Un destello fugaz, una forma que no pertenecía a ningún sueño ni leyenda. Y entonces, súbitamente la voz del veterano resonó con una mezcla de miedo y determinación. Prepárense, esto apenas comienza. Los primeros rayos del sol apenas lograban vencer el manto de neblina, pero el campamento ya no era el mismo lugar donde habías intentado hallar descanso la noche pasada. La quietud profunda que reinaba había sido rota por un instante fugaz, y a oculto. Tus ojos se pusieron alerta, recorriendo con cautela las siluetas grises que la mañana aún escondía. El bosque, apenas una masa oscura más allá del perímetro de tiendas, parecía respirar con vida propia. Un monstruo dormido que despertaba con lentitud, sin prisa, pero con una decisión fría. El leve viento levantaba hojas y polvo, como susurrando una canción de advertencia que apenas alcanzabas a entender. Alrededor, los murmullos comenzaron a nacer entre los hombres y mujeres del campamento. Miradas rápidas y conspirativas, silencios que hablaban más que las voces. El veterano que horas antes había roto el hielo con su advertencia de «no estamos solos», ahora palpaba la rígida tensión que los ataba sin cadenas. Cada gesto era medido, cada sonido analizado, como si el aire mismo hubiese adquirido una densidad que obstaculizaba el movimiento. Visualiza esa presión invisible que cala hasta los huesos. El hedor a humo y tierra mojada se mezclaba con un sudor frío que nadie quería reconocer como miedo. Los perros, usualmente ansiosos por la mañana, permanecían inmóviles, sus orejas girando hacia el bosque, señales de un instinto que te recordaba que aquí, lejos de tu tiempo habitual, la naturaleza era la ley suprema, y en esa ley había peligros que ningún hombre de ciudad podría imaginar, suficiente para que un corazón acostumbrado a la monotonía de kilómetros y barro se agitara. Por un momento, casi escuchaste tu propia respiración como un tambor lento y retumbante, el recuerdo de noches llenas de susurros y hojas quebrándose bajo pasos invisibles. El hacha descansaba momentáneamente a tu lado. No había tiempo para afilarla con calma, ni para fingir que las largas jornadas se trataban solo de trabajo mecánico. Entonces un leve crujido sacudió el aire. Una sombra fugaz se deslizó entre los árboles más cercanos. Un movimiento tan ágil que el primer latido de alarma golpeó tu pecho.
pero no había una forma clara, ni un rostro que pudiera aferrarse a la razón, solo la presencia tácita de un vigilante oculto entre las raíces y ramas. La neblina se fue disipando lentamente, revelando más detalles que ya no podían ser ignorados. Ramas rotas, pisadas frescas, un rastro sutil que correspondía a algo que no pertenecía a aquel convoy extenuado. Las carcajadas y cantos que antaño bajaban por la caravana se desvanecían, reemplazados por un murmullo sutil, y, Enzo, la frontera entre la calma y el caos parecía estar a un suspiro de distancia. Tus botas se hundían cada vez más en el barro, húmedo y pesado. El frío que escalaba por tus tobillos parecía ser más que una sensación física. Era la todavía invisible promesa de un encuentro que podía cambiar el curso de ese día. Cada detalle, de la tierra, el aire, el viento que levantaba hojas secas, se tejía en un tapiz que no admitía la sospecha. Era certeza en forma literal y palpable. Una orden, casi imperceptible, se deslizó por entre el grupo. Las manos, acostumbradas al roce de las sogas y al tacto áspero de las herramientas, ahora buscaban las armas con movimientos calculados y silenciosos. El ritual de prepararse para lo desconocido. Parecía un eco antiguo, una coreografía que el cuerpo había aprendido a bailar en la frontera del peligro. Los ojos se clavaron en la oscuridad de los árboles, tratando de atrapar algún indicio que los delatara, algo que explicara la tensión que electrizaba el ambiente. El líder alzó la voz. Sus palabras fueron una mezcla de temor y desafío. Manténganse firmes. No sabemos qué es, pero no va a retroceder solo. El sonido cortó la quietud como un cuchillo, y durante un instante el tiempo se congeló en la mirada decidida de cada presencia. Entonces, cuando ya parecía que la atmósfera no podría volverse más densa, un ruido seco, un crujido más fuerte, rompió la concentración. Fue un estallido puntual, tan abrupto como inesperado. Una rama rota demasiado cerca para ser ignorada. La reacción fue instantánea, un movimiento colectivo y medido, el agarre firme del hacha y los rifles, el susurro rápido de órdenes mudas. Pero no salió nadie a confrontar. No hubo rostros visibles ni sombras claras. Solo la neblina desgarrada por ese momento, que luego volvió a cubrir el terreno con la misma indiferencia que había tenido desde el principio. Era un recordatorio brutal de que en ese camino la amenaza más temible no siempre se mostraba. A veces era un miedo líquido, invisible, que reptaba entre el grupo y se alojaba en los silencios. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, un rayo de luz atravesó las copas de los árboles, un instante de calor inesperado que irónicamente parecía desafiar la tensión de la mañana. Fue un guiño de esperanza, tan breve como la promesa de un respiro en aquella marcha agotadora. Pero justo cuando pensabas que tal vez aquello no pasaría de una precaución exagerada, una figura emergió casi sin ser vista, deslizándose con la fluidez y el silencio propios de quien conoce cada sombra. Apenas un destello entre las ramas, una sombra demasiado precisa para ser un accidente o mero juego de luces. La voz firme del veterano resonó entonces, cargada de una mezcla indescifrable de miedo y resolución. Prepárense, esto apenas está comenzando. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse en una expectación sorda, esperando que la pesadilla del día se complete,
o que un nuevo capítulo de lucha y supervivencia se despliegue ante tus ojos. La matanza de la espera se desvanecía por un instante, como si la respiración colectiva del campamento se acallara antes de un súbito estallido. Aquella sombra que se desplazaba entre las ramas tenía un eco, un ritmo propio que se colaba en tus nervios con la insistencia de una piel erizada, imposible de ignorar. El crepitar vacilante del fuego, que hacía minutos mantenía una lucha solitaria contra el frío, ahora parecía un grito ahogado en un mar de silencio. Tus ojos intentaban descifrar el juego de brumas que velaba el entorno. Era una danza difusa de grises y verde opaco, donde cada movimiento podía ser un anuncio o un engaño. El aire se espesaba, cargado de un olor agrio, mezcla de tierra húmeda y miedo reprimido. Los rostros somnolientos de tus compañeros lentamente se transformaban en máscaras. Ensas, ojos que intercambiaban señales mudas, impulsos nerviosos que querían escapar de la garganta. Visualiza la escena. Tu pie hundiéndose en el barro, frío y pegajoso, mientras tu mano firme cierra el mango del hacha, un peso que ya no es solo metal forjado, sino calma tangible en medio del caos sutil. El sonido seco de un tronco que se parte, apenas un susurro roto, reverbera bajo el techo fracturado de hojas. Un murmullo recorre el campamento, como una oleada que intenta medir fuerzas con la amenaza invisible. El hombre veterano, la voz áspera que rompía la quietud unas horas atrás, ahora se mueve con la precisión de quien ha visto más de lo que cuenta. Sus pasos son firmes, un lenguaje corporal que ordena sin palabras, transmitiendo seguridad y urgencia. A su alrededor, la caravana se ajusta a su ritmo. Las manos se empuñan en armas y corazones que laten con una cadencia acelerada, cargada de un temor contenido. Mientras tanto, el paisaje sigue su transformación silenciosa. La neblina que recubre el bosque comienza a disiparse lentamente. Ramas rotas recuerdan presencias que no comparten la tregua del amanecer. Huellas frescas retan la estabilidad, la noción de territorio, y hasta la superstición parece estar alineada a favor de la advertencia en cada crujido. No es un juego ni un azar, es la conciencia aguda de que hay ojos más allá del velo, observando, esperando. Tus sentidos se agudizan, y todo detalle pesa: el tacto del barro que mojó tu bota, el olor rancio del humo que se niega a extinguirse, el frío recalentado por la inquietud que sube como un fuego lento. La escena cambia, igual que cambia el pulso, de la monotonía fatigante a un combate sutil por la atención, donde cada sombra es guardián y enemigo a la vez. De repente, un leve suspiro se escapa entre la maleza, apenas un fragmento de aire movido por una figura que nadie puede distinguir a simple vista. Un destello fugaz, un movimiento calculado que vence los límites de la neblina, estableciendo un pulso nervioso entre el miedo y la acción. Bajo esa presión invisible, el campamento ya no es un lugar de descanso, sino uno de alerta máxima, como un animal acorralado que contiene sus garras. A tu lado, un perro gruñe sin emitir sonido, su aliento visible en el aire frío. Las miradas se multiplican, se cruzan y sostienen. Un diálogo sin palabras que pide más que un simple gesto.
La tensión se vuelve tangible, palpable, como una cuerda que se tensa al límite y que tú sientes vibrar en las puntas de los dedos. La vieja certeza de que en ese camino la calma era una esperanza efímera se convierte en una verdad punzante. Y mientras la mañana lucha contra el gris sobre el horizonte, un rayo breve de sol se cuela tímido entre las hojas, un toque de calor a la espera de lo inevitable. Ese instante de luz parece burlarse, chispa pasajera que ilumina las caras tensas y las sombras dispuestas a romper la frágil frontera del campamento. Entonces, cuando el calma tan precaria como un hilo de seda, una figura emerge sin aviso. Se desliza con la discreción de un fantasma, la velocidad silenciosa de quien lleva la noche y su misterio como única armadura. Menos sombra que certeza. Su presencia es más un aviso que una amenaza visible. El veterano aprieta los dientes y alza la voz, un comando que corta el aire como un filo. Prepárense. Esto apenas está comenzando. En ese instante, el campamento entero parece contener la respiración. El mundo se congela en ese eco, esperando la ruptura definitiva, el estallido que hará que el día deje de ser una simple continuación para convertirse en algo que se grabará en la memoria y quizás en el relato silencioso que aún queda por contar. La figura que emergió entre las sombras del bosque no era una silueta cualquiera, sino la manifestación de un sigilo casi sobrenatural. Se movía con la precisión exacta de un animal familiarizado con cada raíz, cada rama que podía traicionar su paso. Tus ojos, ahora bien despiertos, intentaron adaptarse a ese contorno que parecía demasiado esbelto para pertenecer a alguien común. Pero antes de que pudieras juzgar, la voz grave del veterano estalló como un látigo en el silencio. Prepárense, esto apenas está comenzando. Un frío helado se coló por tu espalda, una caricia gélida que acompañaba la tensión acumulada dentro del campamento. El fuego, que hasta ese momento luchaba contra el frío de la mañana, lanzó chispas que danzaban como pequeñas luciérnagas obstinadas antes de apagarse casi por completo. En ese dualismo de luz y sombra, toda la caravana se convirtió en un ente único. Cada respiración sincronizada, cada mirada buscando pistas en la penumbra. Visualiza por un instante, tú, con el hacha firme en la mano, el barro chorreando lentamente desde tus botas, hundiéndose en la tierra que ya parecía tragarte. El aire estaba cargado de un olor peculiar, mezcla de madera quemada, ligustro húmedo y un aroma metálico que no podías identificar, pero que te incomodaba aún más que el frío. Era como si el bosque, viejo y denso, susurrara secretos que nadie quería oír. Un susurro colectivo, tan bajo que casi se confundía con el roce de las hojas, recorrió las tiendas. Miradas furtivas se cruzaron, ratificando lo que ningún hombre quería admitir en voz alta. No estaban solos, y el enemigo no era la distancia ni el cansancio, sino algo mucho más cercano, intangible y peligroso. Los perros guardianes insomnes de la caravana empezaron a gruñir con una intensidad que rompía la quietud con descargas eléctricas. Había un instinto en ellos, crudo y puro, que te recordó que estos animales sabían de amenazas invisibles, incluso antes de que la mente humana captara una señal. Pero sus gruñidos se ahogaron en un vacío. No hubo testigos visibles de aquello que los inquietaba. La neblina comenzó a disiparse lentamente,
como si la mañana se resistiera a revelar completamente el paisaje. Entre las sombras alargadas, percibiste algo que no habías notado antes, el leve movimiento de una figura que desapareció tras un árbol con la fluidez de un suspiro, un reflejo, en la luz que hizo que tu corazón se apretara. ¿Era un informante? ¿Un enemigo? ¿O simplemente la imaginación jugando con el cansancio acumulado? El veterano avanzó un paso, su cuerpo sólido como un tronco viejo que resiste tormentas. Sin apartar la mirada de la frontera oscura del bosque, susurró: «Tenemos que movernos. Esto no es un juego, y el tiempo no está de nuestro lado». Las órdenes comenzaron a fluir sin palabras. Carpas se desarmaban con rapidez inquietante. Los bueyes eran enganchados con movimientos mecánicos y precisos. El sonido lánguido del barro seco siendo removido era la banda sonora de una evacuación silenciosa. Pero la naturaleza seguía jugando con ellos. Una rama crujió detrás. Un aullido lejano giró como un cuchillo cortante en el viento. Entre la penumbra y la luz mutilada, la amenaza se sentía como un suspiro detenido en el cuello, imposible de ignorar. Tus manos, curtidas por el constante roce con sogas y herramientas, ahora sudaban frío bajo el peso del arma. El hacha que habías afilado con paciencia se volvió a descansar, porque la precaución pedía una respuesta más rápida y letal. Tiritabas, no solo por el frío, sino por la adrenalina que no permitía que el sueño regresara. Visualiza esa combinación rara de miedo y determinación, la mezcla perfecta para mantenerte vivo. No hay valentía en negar el terror, solo una silenciosa aceptación de que la oscuridad trae tanto el peligro como la oportunidad de sobrevivir a un día más. Las preguntas comenzaban a arremolinarse en tu mente. ¿Qué acechaba entre esos árboles ancestrales? ¿Sería un grupo de forajidos o algo menos palpable, más cercano a las historias susurradas alrededor de fogatas, aquellas que hablaban de espíritus o presencias invisibles en la frontera entre lo salvaje y lo civilizado? Una voz quebró esa cadena de pensamientos, más cercano que la distancia que te separaba del veterano. «Por aquí, acabo de ver algo, una luz, no algunos de los nuestros». El campamento entero se volvió hacia el sector indicado, donde un resplandor tenue brillaba y desaparecía como la última brasa de un fuego condenado al olvido. El tiempo se detuvo un instante. Cada segundo se volvió denso como el barro pegajoso bajo tus botas. Y entonces una sombra más profunda que la penumbra surgió desde la otra orilla del bosque, arrastrándose con una lentitud asesina. Algo o alguien no quería que dejaran ese lugar. En ese momento, tus sentidos se agudizaron como nunca. Cada sonido, el roce de las hojas, el crujir distante, el suspiro del viento, era una alarma muda que hacía eco en tus nervios ya tensos. La línea entre la supervivencia y la caída se estaba trazando ahora, a pocos pasos de tu posición. Y justo cuando el sol parecía asomar con un poco más de fuerza hacia el este, una figura apareció entre los árboles. No corrió ni gritó, sino que observó, inmóvil, con una serenidad que heló el aire a su alrededor. El veterano dio un paso adelante, su voz cortante. «¿Quién eres? ¿Aliado o fantasma?» El silencio que siguió fue tan pesado que se sintió como el suspiro final. Antes de una tormenta que promete desatar algo mucho más oscuro de lo que cualquiera en el campamento,
estaba preparado para enfrentar. La figura permaneció inmóvil, un contraste inquietante en medio del bosque que lentamente comenzaba a despejar su velo de neblina. El sol, más decidido ahora, filtraba rayos tímidos que jugaban en las puntas de las hojas, pero no lograban romper del todo aquella atmósfera suspendida entre la amenaza y la incertidumbre. El veterano no apartaba la mirada del espectro que ambos observaban, como si medir con sus ojos esa presencia invisible fuera la única arma eficaz contra lo desconocido. El silencio se volvió más denso, estrujando el aire en sus raíces y haciendo que cada respiro fuese un acto consciente. A tu lado, el frío persistente mordía la piel, pero lo que realmente hacía temblar era la tela invisible de tensión que envolvía el campamento. El murmullo de los hombres y mujeres a tu alrededor era un suspiro contenido, un lenguaje sin palabras donde cada movimiento se hacía con la precisión de un reloj marcando su último minuto. El crujido de la tierra húmeda bajo las botas se mezclaba con el leve latir de corazones que no se calmaban, resonando una sinfonía sombría y grave. Apenas un paso se movió hacia adelante. La figura era demasiado escueta para que se le detuviera el nombre, ni siquiera para pensar en qué rostro podría ocultar. Sin embargo, su sola presencia parecía agitar algo más poderoso que las armas, una sensación antigua, como si los árboles mismos retuvieran la historia de todos los que alguna vez se atrevieron a cruzar por ahí y nunca regresaron. El aire se impregnó de un aroma extraño, a metal húmedo y a bosque quemado, que te hizo erguir los hombros, instinto más que pensamiento. La hoguera al centro del campamento chisporroteó, lanzando pequeñas chispas que rápidamente fueron devoradas por el viejo humo que se negaba a morir. Un perro gruñó bajo, la vibración surcando la piel de todos como un aviso primitivo. Un hombre cercano, más joven, aferró su rifle con los nudillos blancos. Nadie habló. Las palabras parecían frágiles para resistir tal carga de miedo. Pero en los ojos del veterano había decisión, una calma áspera que no engañaba. Ellos no eran presas, eran sobrevivientes. Sin previo aviso, un susurro rasgó el manto de quietud, un sonido metálico, como una garra rozando un árbol, o el roce preciso de algo oculto que se movía con cautela al borde de la visión. Las miradas se dispararon hacia donde el ruido llegó a sonar. Los perros bajaron la cabeza, sus músculos tensos casi haciendo vibrar el aire. El crujir ahora era múltiple, ramas que cedían a un peso invisible, pasos suaves y calculados. El campamento se transformaba, lentamente, de un refugio agotado a un tablero de ajedrez donde cada ficha buscaba no solo sobrevivir, sino anticipar la jugada del oponente. Tu mano cerró con fuerza el hacha. El tacto áspero era un ancla en medio de la corriente de incertidumbre. Sabías que esto no era solo un encuentro físico, sino un duelo antiguo entre historias no contadas, una batalla de voluntades al filo del silencio. El barro bajo tus botas parecía más pesado, como si el mismo suelo quisiera detener la marcha que tanto esfuerzo había costado conseguir. Alguien desde la penumbra emitió un leve suspiro de aprobación que se perdió entre el viento y el murmullo de hojas. El veterano avanzó un paso más, seguido por el grupo, como una masa coral
que se desplazaba sin perder cohesión ni ritmo. De repente, una luz intermitente apareció entre los árboles, reflejándose en la humedad del bosque como un faro trémulo. No era fuego ni lámpara conocida, sino algo más distante, más fugaz. Un destello que parecía un mensaje cifrado entre la oscuridad y la claridad. Esperaste, paralizado entre el frío y el calor de la adrenalina, mientras tus ojos trataban de apresar ese latido luminoso. El aire vibraba con la presencia de lo oculto, de lo que se esconde cuando se cree que nadie mira. El veterano murmuró con voz firme: «Es hora de levantarnos. No podemos quedarnos a esperar lo que no comprenderemos». Un susurro colectivo siguió la orden. Las carpas comenzaron a ceder como piel vieja. Las ruedas fueron liberadas del barro seco y pesado. El sonido pausado de sogas siendo tensadas era casi un canto grave. La marcha debía continuar, pero ahora cada movimiento estaba pesado por el conocimiento de que ya no se trataba solo de resistir la naturaleza, sino de responder a un enemigo que se ocultaba en las sombras mismas de ese bosque. Tus pasos ya no eran solo pasos, eran una afirmación, un pulso que gritaba entre la bruma. A cada paso, el día se adentraba en una historia de presencia y misterio, donde la línea entre la supervivencia y el desastre era apenas un hilo invisible. Y justo cuando todo parecía tensarse hasta su límite máximo, la figura reapareció, esta vez frente al campamento, deslizándose entre los últimos rayos que el sol decidía conceder. No pronunció palabra, solo dejó caer algo en el suelo, un objeto pequeño, oscuro y pesado, que, al caer, emitió un sonido hueco, inútil e inquietante a la vez. El veterano lo recogió sin apartar la vista, y tras un silencio que parecía hacer vibrar el aire, pronunció con voz grave: «Esto ya no es solo un trayecto, es un desafío. Y nosotros, ignorarlo, no es una opción». Entonces un viento más fuerte se levantó, arrastrando la neblina y llevando consigo un murmullo lejano que parecía cantar los lamentos de aquellos que nunca llegaron a cruzar el bosque. Lo que había comenzado como una jornada común en el Oregon Trail se estaba transformando en un capítulo donde el pasado, el miedo y la determinación se entretejían para revelar que el verdadero peligro no siempre se anuncia con gritos, sino con el silencio antes de la tormenta. La figura observaba con una quietud que parecía tallada en piedra, la tensión prolongándose como un hilo de cobre al rojo vivo que cruzaba todo el campamento. Los ojos, tan fijos como la tierra bajo tus botas hundidas en el barro, parecían medir cada respiración y cada sombra. En ese instante, el silencio dejó de ser vacío. Se convirtió en un peso tangible que retumbaba en tu pecho. El veterano dio un paso adelante, la voz resonando con una autoridad que no admitía dudas. «¿Quién eres? Habla ahora o desaparece en las sombras». Pero ni una palabra surgió. Solo el eco de ese interrogante se perdió entre los árboles mientras tus compañeros y tú contenían la respiración. Los segundos estiraron sus garras infinitas y la figura permaneció inmóvil, como si desafiar el tiempo y el espacio fuera su único dominio. El sol, tímido, arrancaba poco a poco su manto de neblina, dejando al descubierto los contornos angulosos de las ramas y el lodo fresco donde los bueyes resollaban. Un leve suspiro escapó de entre las hojas, apenas un roce, un aliento indiferente que atravesó el aire gélido.
Esa presencia etérea parecía diluirse y reaparecer a voluntad, desafiando cualquier lógica de carne y hueso. Y para ti, el filo de la incertidumbre cortaba más profundo que el hacha que aún considerabas sostener firme en la mano. A tu alrededor, el campamento mantenía una calma fingida, un preludio preciso para la tormenta que, sabías, no tardaría en estallar. Los perros guardaban silencio, cuerpos tensos, ojos vidriosos que no perdían ni un instante esa figura que parecía más un espectro que un hombre. Las miradas se cruzaban, expectantes y cargadas, buscando en el otro la fuerza que aún les costaba convocar. El veterano profiló sus labios en una línea dura y resopló con frustración contenida. Luego, con un gesto apenas perceptible, indicó a un par de hombres que avanzaran con cautela hacia la silueta. Aquellos que fueron designados partieron con pasos tan livianos que apenas levantaron polvo, sombras buscando respuesta en la quietud medida del bosque. Tus sentidos, afinados por el cansancio y la tensión acumulada, volaron entre cada crujido de rama, cada movimiento suspendido. Mientras tanto, esas figuras se acercaban y tu mirada las seguía, un lento ritual para enfrentar lo desconocido. No había más opción que avanzar. Cuando estuvieron a la distancia justa, la figura finalmente dio un paso al frente, ligero y controlado. Una luz tenue iluminó entonces su rostro, marcado por el sol y la dureza del camino, pero con una calma inhabitable, como si hubiese recorrido no solo el verano ardiente del recorrido, sino también las hieles de 1000 inviernos interiores. Sin pronunciar palabra, la figura extendió una mano y dejó caer al suelo un objeto pequeño, oscuro y frío, que rebotó contra la tierra mojada con un sonido seco y distinto. El veterano se agachó y recogió el regalo, sin apartar la vista del visitante silencioso, mientras un murmullo invadía el campamento. «Esto no es un juego», dijo con voz áspera, mirada clavada en el objeto y luego en la figura. «Eso que has dejado es una advertencia». La tensión creció como un fuego lento que consume el alma. La neblina matinal se disipaba, pero lo que quedaba era un velo más denso, la amenaza tangible de un enemigo invisible, que conocía cada rincón y cada miedo de este lugar. Tus botas, húmedas y pesadas, hundidas en el barro que parecía querer robarles la energía, te recordaron que cada paso que dabas, cada decisión de seguir, no era un mero acto de voluntad, sino un desafío brutal al destino. No había espacio para la duda. Una vez más, la figura habló, con un susurro que parecía más viento entre las hojas que voz humana. No solo la naturaleza es rival en este camino. Hay quienes observan y esperan, no por maldad, sino porque saben que aquí se cruzan tierras de vivos y muertos. El veterano intercambió una mirada veloz contigo y el resto del grupo. No hubo preguntas, solo aceptación silenciosa. Se respiraba un pacto tácito, una alianza frágil establecida en el umbral de lo desconocido. Los hombres empezaron a desmontar las carpas con rapidez, sabedores de que el tiempo se convertía en el recurso más escaso. Los animales inquietos pateaban el barro con nervio contenido, presintiendo también que aquella mañana se abría paso en un capítulo oscuro de su viaje. Tu mano volvió a cerrar el mango del hacha, no solo como defensa, sino como una extensión palpable de la calma
que buscabas provocar en tus nervios encendidos. Alrededor, pasos medidos, susurros entrecortados, la caravana despertando a algo que ya no entendía de palabras, sino de instintos y silencios. Entonces, un movimiento más allá del perímetro cortó la tensión como una ráfaga fría. Una sombra se deslizó con la precisión de un suspiro, y un grito ahogado se perdió apenas antes de llegar a los labios. Todo sucedió en un latido suspendido, cuando realidad se dobló para revelar que la verdadera frontera no era entre el bosque y la caravana, sino entre lo visible y lo oculto, lo dicho y lo callado. Un aullido distante, roto por el viento que traía olor a tierra y a miedo húmedo, fue la última señal antes de que todos los ojos, una vez más, se volvieran hacia ese límite invisible. Sabías que esta no sería solo una batalla contra el barro o la fatiga. La confrontación venía a pisar fuerte, como un presagio que no permite retroceso, y justo cuando la niebla comenzaba a tragarse los contornos del bosque otra vez, una única voz emergió, clara y firme, una orden que llevó consigo el pulso de miles de pasos cansados. Preparen las armas, lo que está por venir. Ni siquiera los relatos de la ruta pueden anticiparlo. El aire se espesó, la tierra pareció respirar contigo, y el mundo se cerró en un susurro que retumbaba como un tambor en la profundidad del alma. Era el momento en que la marcha dejaba de ser caminar para convertirse en resistencia. Y tú, con el hacha en la mano y el barro hasta la rodilla, supiste que aquello acababa de empezar realmente. El aire, todavía frío, pese a los primeros rayos de sol, parecía cargar un peso más allá del simple amanecer. Los cuerpos tensos del campamento se movían con una sincronía silenciosa, como si cada respiración compartida fuera un acto voluntario para sostenerse en ese equilibrio quebradizo. Afuera, el bosque descansaba o fingía bajo un manto que ya empezaba a desvanecerse, dejando que las formas se volvieran menos fantasmales y, sin embargo, más perturbadoras. Tus pasos se hundían en el barro, cada pisada un suave crujido que te acercaba a ese lugar donde la figura silenciosa seguía de pie, envuelta en la sombra que jamás parecía querer soltarla. La humedad calaba en tus botas, fría y pegajosa, ascendiendo lentamente por tus tobillos, como si la tierra misma quisiera recordarte que aquí no eras dueño, sino invitado vulnerable. Tomaste un respiro que pesaba más que el aire y posaste la mirada en el objeto que el visitante había dejado atrás. Un pequeño trozo de madera tallada, oscura, con símbolos rudimentarios que no reconocías, pero que sin duda eran un mensaje. El veterano lo sostuvo con manos firmes, la mirada clavada en ese trozo de misterio que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Suspiró largo, como si el acto de sujetar aquel símbolo fuera una confirmación, una palabra no pronunciada que hacía estallar una verdad escondida. Su voz, al fin, rompió el silencio, áspera y grave. No es solo una advertencia, es un llamado. Aquí no estamos solo ante la naturaleza. Hay quienes observan y juegan a modos que apenas comprendemos. Tus compañeros, atentos y con los músculos tensos como cuerdas al límite, intercambiaban miradas donde la duda y el miedo comenzaban a abrir grietas. Las carpas ya a medio desmontar caían como recuerdos efímeros de noches menos inquietas. El olor a tierra mojada
se mezclaba con la dulzura amarga del humo que se estiraba y se desgarraba mientras las primeras luces del sol atravesaban copas de árboles que susurraban historias que no querías oír. En un ruido apenas perceptible, una rama cercana se quebró. El asentimiento del veterano fue casi un gesto invisible, pero los hombres reaccionaron al instante, armas listas, ojos clavados en cada sombra. Se sintió un puño apretarse alrededor del mango del hacha, ese peso tan familiar que ahora funcionaba más como ancla que como herramienta. La nada entre el bosque y la caravana parecía latir con vida propia, respirando una amenaza demasiado hábil para mostrarse del todo. Miraste de reojo a los perros. Sus orejas giraban hacia el origen del sonido, sus cuerpos tensos como resortes oscuros. Había en ellos una sabiduría cruda y primitiva que parecía captar lo invisible. De repente, un gruñido bajo quebró los labios de uno. Ese simple eco recorrió el campamento, encendiendo un nerviosismo que electrificó el aire como un latido colectivo. La figura volvió a moverse. Un destello, casi imperceptible, atravesó el claro con la misma rapidez que un suspiro. Era una presencia tan efímera que parecía emerger y disolverse en la bruma que persistía, como si la densidad del bosque protegiera su secreto. De nuevo, la voz firme del veterano cortó el aire, imponiendo calma y dirección. No hay tiempo para dudas. Esto ya no es un juego entre hombres y naturaleza. Aquí el tablero es más oscuro, con movimientos medidos que desafiaban la fatiga y el frío. La caravana comenzó a empacar los últimos vestigios de su refugio temporal. Cada cuerda que se aflojaba y cada rueda que crujía bajo el barro removido era un sonido cargado de expectación. El sol forzaba su paso entre las hojas, arrojando parches de luz tibia que parecían invitaciones falsas ante un horizonte endurecido. Tus manos, agrietadas pero firmes, regeneradas por el roce constante del camino, se cerraban una vez más alrededor del hacha, consciente de que aquel objeto era también un símbolo de resistencia. El sudor frío se mezcló con el sucio de la tierra, y por un instante la fatiga cedió a un estado de alerta casi primitivo. De repente, un murmullo colectivo acompañó la aparición repentina de una luz intermitente entre los árboles. No era fuego ni linterna conocida, sino un faro errante que parecía marcar la llegada de algo mucho más peligroso e impredecible. Miraste hacia donde apuntaban las miradas. La luz danzaba, tenue, misteriosa, como un mensaje cifrado en la penumbra. El veterano se acercó al borde del claro, respirando con precisión, enfrentando lo que se desvelaba sin perder la compostura. Y entonces, así como el calor de ese rayo de sol había sido un insulto en la mañana fría, un sonido bajo se elevó del bosque, un gruñido profundo, diferente al de los perros, algo antiguo, inquietante, que hizo que la sangre se te helara en las venas. «¡A sus posiciones!», ordenó con un filo implacable. «Esto ya no es un encuentro accidental, es el momento decisivo». En ese instante, el bosque pareció contener la respiración. La caravana se transformaba, no en un simple grupo de viajeros fatigados, sino en un ejército frágil que luchaba contra lo invisible, contra el susurro más oscuro de la frontera. Con el corazón golpeando en tus oídos, sentiste que cada sombra podía ser una historia que aún no querías escuchar, y cada paso
una apuesta mayor que la anterior, y justo cuando la tensión alcanzaba su paroxismo, la figura reapareció, esta vez más cerca, sus ojos como dos brasas contenidas bajo un capuz de misterio. Sin pronunciar palabra, alzó una mano señalando un punto más adentro del bosque. El veterano asintió con gravedad y gritó: «Entonces caminemos hacia lo desconocido, porque aquí el silencio no es paz, es la antesala del verdadero peligro». Un frío gélido recorrió tu espalda. En ese instante supiste que este camino, que antes parecía una simple lucha contra la naturaleza, se había convertido en una batalla contra algo mucho más implacable, una sombra que esperaba paciente para desatar la tormenta que aún no había comenzado. La figura permaneció estática, pero en esa quietud había una carga que ocupaba el aire, como una presencia al límite del entendimiento. El veterano, endurecido por los años y las jornadas, mantuvo la mirada fija, una defensa silenciosa que transmitía a todo el campamento la fuerza serena de alguien acostumbrado a lo imprevisible. Luego de un momento que pareció estirarse en el tiempo como un eco profundo, la figura alzó un brazo lentamente. Se había preparado para un combate que nunca llegó a estallar. Se movió con paso firme, más un acto de voluntad que de prisa. El barro todavía adhería a las botas y las ruedas, pero ahora cada paso se sentía menos pesado, como si cargar con el miedo se volviera menos denso al caminar hacia un cierre. Mientras atravesaban el borde del bosque, los primeros rayos cálidos del sol dispersaron la neblina, dejando al descubierto un terreno que parecía menos hostil, a una sensación de presencia silenciosa, casi como un guardián antiguo que vigilaba el tránsito de aquellos errantes. No había respuesta clara ni amenaza concreta, solo un reconocimiento tácito de que ese paso era más que un tramo de tierra bajo los pies. Los hombres y mujeres del campamento comenzaron a soltar la tensión acumulada. Se quitaron los sombreros, limpiaron el barro pegado a la ropa con movimientos lentos y cuidadosos, y soltaron risas nerviosas que se transformaban poco a poco en murmullos de alivio. El veterano, aún en guardia, permitió un pequeño suspiro que fue recogido como señal para el resto. Tu mirada se posó en el hacha, esa aliada fiel en una ruta donde la incertidumbre era un compañero constante. La urgencia de la amenaza había dejado espacio para una calma nueva, una que sabía a conclusión y a esfuerzo compartido. Por un instante, la carpa principal se llenó con el aroma cálido del pan horneado, esta vez sin serrín, un lujo mínimo que parecía un festín para quienes saben que sobrevivir ya es un premio. El aire frío de la madrugada fue reemplazado paulatinamente por un viento tibio que serpenteaba entre las hojas. Las botas ya no se hundían de la misma manera, y los cuerpos, aunque cansados, se alzaban un poco más erguidos. Un perro, uno de los pocos que aún mantenía el paso, se acercó para recibir una mano curada por el camino, y en ese contacto simple había más historia de lo que las palabras podrían contar. A lo lejos, el molino, antes una tortura lenta de espera, giraba ahora con un ritmo constante, marcando un pulso que era casi una promesa nueva, la promesa de que el viaje continuaría, pero quizás con una sombra menos pesada sobre los hombros. Momento de cerrar ciclos. Miraste una última vez hacia el bosque detrás, donde la figura se había desvanecido, y después hacia adelante, hacia el camino polvoriento que, a pesar de sus dificultades,
era el que traía vidas y futuros. La historia del Oregon Trail había encontrado su pausa, mas no su final, porque como cualquier buen relato, debía continuar en otros pasos, en otras voces que aún tendrían sus propias historias. Mientras las últimas chispas de la fogata se apagaban suavemente y el canto lejano de un ave anunciaba un día que prometía más luz que sombra, sentiste un sosiego sereno que fue envolviendo el campamento. Un refugio temporal en medio de un mundo con demasiadas preguntas sin respuesta. La fatiga comenzó a posarse sobre los párpados, un manto fértil para el descanso merecido. El barro y el miedo quedaron atrás, no como olvidos, sino como testigos silenciosos de que aquel camino se había recorrido con valentía, y que al final la calma había llegado en forma de un amanecer que sonreía. En el silencio que quedó, solo tú y el camino sabían que esta jornada cerraba con la paz profunda que solo la certeza de la supervivencia puede traer. Y así, mientras el sol ascendía despacio, el campamento del Oregon Trail dormía al fin, envuelto en un silencio que ya no pesaba, sino que consolaba.